Ok, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda la profe Gabriela Monge. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre el encuentro de las sociedades cristianas y musulmanas en la Edad Media. Ustedes tienen ese material, así que antes de disponernos a la clase, les pido que por favor vayan por el material, vayan por el cuaderno, se sienten, agarren un lapicito, un borrador y nos dispongamos a escuchar la clase, una lección, en donde voy a tratar de explicarles a grandes rasgos esta maravillosa interacción que ocurre entre las religiones en la Edad Media, que va a derivar un montón de acontecimientos súper interesantes que van a terminar de construir lo que somos en la actualidad. Ok, habíamos visto que en la Edad Media había ocurrido, ¿verdad? Principalmente a partir de la división de los imperios y demás, en Occidente la población empieza a sufrir grandes cantidad de invasiones de otros pueblos y esto provoca que ya las personas que llevaban los alimentos del campo a la ciudad no logren concretarse porque son saqueados de camino, porque tienen algunos ataques, aparte de que hay una gran suma de pago de impuestos en la ciudad y demás. Eso hace que, sumado a un montón de situaciones, la gente diga, ya no más, nos regresamos al campo. Y empiecen a adoptar un sistema de producir sus propios alimentos, ¿verdad? De autoconsumo. Mejor produzco, siembro yo lo que consumo y no lo compro. Entonces, esta dinámica a la inversa, esta regresión de las personas de la ciudad al campo, porque generalmente cuando se dan migraciones son del campo a la ciudad, pero en este caso lo vamos a vivir a la inversa, hace que surja un nuevo sistema económico, político y social que vamos a llamar el sistema feudal. ¿Okay? ¿Y en qué consistía el sistema feudal? Bueno, en que el rey, debido a que no podía tener control sobre todo el territorio, decide dividir el territorio como en ciudades-estado, ¿verdad? Como en provincias, que vamos a llamar feudos, y a cada feudo le va a otorgar a alguien para que lo gobierne. Eso ya se los había explicado. ¿Okay? Este sistema feudal va a tener varias características. Va a encargarse del señor feudal, de producir las tierras, de administrar ese territorio, etc, etc, etc. Ya lo habíamos visto. Pero un elemento fundamental que vamos a estar mencionando constantemente y que mencionamos anteriormente era el papel de la iglesia, ¿verdad? El papel de la religión, cómo el papel de esta juega un punto importantísimo en el desarrollo de la sociedad y cómo de una manera pues se interviene y modifica muchos de los acontecimientos que ocurren. Ahora bien, no solamente existía la religión cristiana, existía un montón de religiones, pero principalmente se había desarrollado también en Medio Oriente el Islam. Y esta religión en algún momento que se había desarrollado también y que había empezado a expandirse a otras partes del mundo, llega y choca con Europa. Okay, llega al punto en donde empieza a llegar a territorios que ya eran cristianos y esto va a generar un toque ahí de disconformidad y unos roces bastante interesantes que van a dar pie a muchas cosas, entre ellas a las famosas cruzadas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué vamos a tratar de entender en este momento? El encuentro de las sociedades cristianas y las musulmanas en la Edad Media. Para poder entender esto, es importantísimo tener claro algunos elementos o conceptos claves que necesitamos entender para poder analizar bien el tema. ¿Qué es un árabe? ¿Qué es un califato? ¿Qué es el Corán? ¿Qué es emir? ¿Qué es un iconoclasta? ¿Qué es el Islam? ¿Qué es un persa? ¿Y qué es un visir? Vamos a ubicarnos en la página 23 del material, que ahí es donde está. Y dice lo siguiente. Un árabe es una persona que nace en la península arábiga. Un árabe no es una religión, un árabe es una definición o un término que se utiliza para referirse a las personas nacidas en la península arábiga. Ahora bien, ¿qué es la península arábiga? Bueno, si tienen un mapa mundo y van a darle stop aquí al video, van a ir corriendo por el mapa y van a regresar, se van a ubicar en los países de Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Yemen, Libia, Sudán, Qatar, Palestina, Somalia, todos esos territorios, entre otros, le pertenecieron o son lo que llamamos la península arábiga, es decir, las personas que nacieron ahí y que por lo tanto hablan árabe, son árabes, ¿de acuerdo? No importa la religión que profesen,
Pueden haber árabes cristianos, pueden haber árabes islámicos, musulmanes, pero son árabes porque hablan el árabe y porque viven en esos territorios. ¿Qué es un califato? Un califato es un territorio gobernado por un califa. Ya vamos a ver más adelante qué es un califa. ¿Qué es el Corán? El libro sagrado de los musulmanes. Para nosotros es la Biblia y para ellos es el Corán. ¿Qué es un emir? Un jefe político o de un emirato. ¿Qué es un iconoclasta? Es una persona que no cree o se opone al culto a las imágenes. El Islam es una religión monoteísta, al igual que el cristianismo, solamente tienen un Dios y ya vamos a ver más adelante. Ahora, las personas que practican el Islam se les denomina musulmanes o musulmanas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del encuentro de las sociedades cristianas y musulmanas, estamos hablando de las personas que practican el cristianismo y que practican el Islam, ¿ok? Que se les va a llamar musulmanes. Un persa es un habitante de Persia, que actualmente es Irán, y un visir es un ministro de un califa. Ahora bien, ¿qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo es una religión, va a surgir en la zona de Levante. La zona de Levante es el territorio que comprenden Siria, Líbano, Israel, Palestina y Jordania. ¿Okay? Esa zona, esa región, es donde va a surgir el cristianismo como tal. Van a haber varias denominaciones de cristianismo que se van a ir dando con el pasar del tiempo, pero vamos a hablar específicamente de la católica, apostólica y romana. ¿Por qué? Porque es de la que tiene injerencia en este periodo con mayor fuerza y es de la que vamos a basarnos, ¿ok? Es la historia, Roma asume el catolicismo como el cristianismo, como religión oficial, convirtiéndolo en católico, apostólico y romano, lo cual es la religión que vamos a analizar. Son monoteístas. ¿Qué significaba ser monoteísta? Creer en un solo Dios, ¿ok? Los politeístas tienen varios dioses, como eran los egipcios y como eran los mesopotámicos, los griegos, pero los monoteístas son las religiones que solamente tienen un dios, ¿ok? En el caso del cristianismo es monoteísta, al igual que el islam. Los católicos veneran a los santos, reliquias y a la Virgen María. Esto más que todo como un papel de intervención. No se les pide milagros a la Virgen o a los santos porque no tienen el poder de hacerlo, solamente Dios. Pero sí, al ser seres buenos, que son agradables ante los ojos de Dios, se les pide que intervengan por nosotros para que nos ayude a que Dios nos escuche y nos ayude con algunas situaciones que estemos pasando por la vida. Su libro sagrado es la Biblia y el cristianismo se va a desarrollar principalmente en el siglo I después de Cristo. Acordémonos, acá antes de pasar al cristianismo, que el cristianismo es la religión oficial de Roma a partir del 313 después de Cristo, cuando Constantino, en su afán de unificar el territorio, decide o legaliza el cristianismo o lo establece como una religión oficial del territorio como para tratar de unificarlo. Sí hace algo, es decir, pues en algo ayuda, pero tampoco se convierte como en la razón por la cual se logra solucionar el problema, porque ni siquiera Constantino se convierte al cristianismo completamente, ¿verdad? Hasta él sigue con algunas prácticas paganas, que eran las prácticas, así se les denominaba, las prácticas que eran de otras religiones. Ellos tenían sus tradiciones y su religión antes, así que lo que hacen es como que se entremezcla un poco el cristianismo como tal, lo que llamamos el cristianismo ortodoxo, que digamos que se mantiene más como en la realidad, se entremezcla el cristianismo católico con algunas prácticas que ya existían en el territorio romano, como para tratar de atraer a la gente a que lo practicase, y por ende surge este católico, apostólico y romano. Ok, continuamos. Aquí puse un mapa, pero lo puse al revés. Está viendo como para la izquierda. Nada más ver que la parte roja son católicos. La parte amarilla fuerte del centro son católicos romanos, o sea, cristianos romanos que se habían ido al cristianismo. Las zonas beige son paganos, son personas que no practican el catolicismo, y las flechas indican como la manera en que fue migrando o se fue expandiendo la religión a otros sectores. Ok, ahora la iglesia no solamente fue salvadora de almas, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. También tuvo una gran influencia
artística. Y aquí voy a hacer mención, antes de poder entrar a todo lo que es el Renacimiento, que es más cultura, más arte y más demás. El cristianismo va a influir muchísimo en el tema de la arquitectura, en las pinturas y en los edificios, principalmente en la construcción de sus catedrales y de sus iglesias. Va a surgir dos estilos, el románico y el gótico, y esto es importantísimo. Aquí les puse unas imágenes, las dos imágenes de arriba, ¿verdad? Las superiores son más románicos, ¿verdad? Son más redonditos, los vemos como más acogedores, tienen más cara como de iglesias o templos más de zonas rurales, y las catedrales, ¿verdad? Donde estaba el alto clero, donde se ubicaba el alto clero, vemos grandes palacios impresionantes con diseños góticos, y el gótico es así más picudo, ¿verdad? Se ve como más imponente. Realmente es una belleza arquitectónica, es una exquisitez de arquitectura, porque actualmente pues los diseños son más funcionales que artísticos, ¿verdad? En aquel entonces, imagínense, observar esas catedrales es impresionante porque hay millones de detalles en cada una de sus edificaciones. Adentro son museos de arte impresionantes. Y esto es súper interesante, muchachos, porque practiquemos o no la religión, seamos o no seguidores de alguna visión religiosa, si ustedes en algún momento de sus vidas tienen la oportunidad de viajar, tienen que entrar a las catedrales, tienen que visitar estos lugares, porque son templos artísticos. Ahí van a encontrar ustedes pinturas y diseños de los arquitectos y de los pintores más relevantes del periodo. Ahí van ustedes a encontrar la esencia cultural de las personas que vivieron durante ese periodo. Es realmente cunas artísticas, y por eso ahora que ocurrió el accidente con Notre Dame y que se da el incendio, hay una gran revuelta a nivel mundial, ¿verdad? De sufrimiento. Y no es por el hecho de tal vez de que sea una iglesia católica, no, es por el hecho de que Notre Dame significaba un ícono artístico, cultural y histórico para el territorio, y perderlo realmente era una pérdida, que no tiene explicación. Es como cuando nosotros decimos, es que el Vaticano tiene un montón de riquezas dentro de sus templos, deberían de venderlas. No se puede vender, porque no es cuantificable su valor. El valor que tienen esas cosas es por su antigüedad, por su función, por el papel que juegan dentro de la historia, y si las vendemos, el dinero se va a dispersar por el mundo igual, van a quedar los ricos más ricos, los pobres más pobres, porque al final hay una mala distribución de las riquezas, y se va a perder ese invaluable tesoro artístico que pueden tener estos templos en su infraestructura, en su construcción, en sus diseños, en su parte interna, ¿verdad? Entonces, entender que el cristianismo va a ayudar muchísimo en este avance, porque vean que sus templos van a ser hasta el día de hoy, figuras relevantes de lo que fue el avance de la cultura durante ese periodo. Hay que entender que la religión católica como tal no es como esto y listo, que existía el alto clero y el bajo clero. Y aquí quiero hacer esta diferenciación. Acordémonos de que la Biblia es el libro sagrado para los católicos, para los cristianos, perdón. Entonces, los cristianos tienen que basar su vida en conforme a las cosas que se establecen en la Biblia. Sin embargo, en algún momento la iglesia sufrió algunos cambios, fue tomada por personas con ambiciones más allá de salvar almas, y asumieron puestos políticos y grande influencia económica a nivel social, que hace que la gente se disguste y empiece a decir, bueno, pero es que eso no es la iglesia, eso no es Dios, eso no es el cristianismo. Y bueno, eso da pie a que se desarrollen estas denominaciones de protestantismo que surgen a partir del descontento de la sociedad con la iglesia como tal. Pero también tenemos que entender que la iglesia está compuesta por varios elementos, y uno de estos elementos importantísimos van a ser los frailes, ¿verdad? Los monjes, las personas que deciden seguir con el cristianismo y que deciden profesar el cristianismo a partir de la austeridad, como bien lo establece la Biblia, a través del dar, a través de, con su ejemplo, realmente ser vivos ejemplos, valga la redundancia, de lo que es la fe cristiana. Y entonces, por ejemplo, podemos citar algunas de las cosas importantes que los monjes
hacen a la Edad Media y que aportan. Y es a nivel religioso, bueno, se difunde la cristiandad con el ejemplo de la pérdida de austeridad y de virtudes cristianas. Algunas de estas órdenes fueron de tipo mendicante. ¿Qué quiere decir? Que vivían en la mayor pobreza posible, vivían de lo que producían, de las donaciones de las personas, algunas, ¿ok? Que estaban ahí para servir al prójimo y trataban de dar fe de la cristiandad a partir de su ejemplo, ¿ok? Esto es súper importante porque mientras que existía el alto clero que estaba metido dentro de estas grandes catedrales llenas de oro, llenas de riquezas, que acumulaban gran cantidad de poder, que llegó a un punto donde la iglesia tenía casi que el mismo poder que el rey, hubo otra parte de la población cristiana que no sigue este patrón. A nivel intelectual logran traducir cualquier cantidad de obras y pergaminos clásicos de la antigüedad. Estas traducciones permitieron conservar obras realmente importantes de la cultura humana y se mantenían dentro de esos conventos. Muchos fueron destruidos, a veces dentro de ese proceso de traducción sufrían censuras de parte de la misma iglesia, etcétera, pero al final del día logran ellos dar ese aporte, los monjes, ese aporte intelectual. A nivel económico, logran mejorar el sistema de cultivos. No sé, creo que un ejemplo claro de la figura del monje es en la película de Marcelino Pan y Vino, no sé si la han visto en Semana Santa. Marcelino fue entregado a las puertas de un convento, ¿ok? De un monasterio de monjes. Entonces este niño fue criado con ellos y vemos en el transcurso de la vida de Marcelino cómo era criado a partir de la austeridad, a partir del amor del prójimo, del dar, del ayudar. No sé si ustedes recuerdan que Fray Papilla, que era el encargado de la cocina, que otros se encargaban de las huertas, y Marcelino tenía que trabajar con ellos y tenía que comer poco y comer a sus horas y hacer la oración antes de comer. Es decir, eran esa dinámica familiar que ustedes ven en la película, los que han tenido el privilegio de verla, es la misma que podemos tratar de ejemplificar cuando hablamos de los monjes, ¿verdad? Esta figura de amor y de entrega a Dios con sus acciones, ¿verdad? No decir, sí, yo creo en Dios y hay que ser humilde, hay que ser austero, pero vivo en un palacio todo cómodo. Entonces realmente no profeso con la fe, con las acciones, que es lo que hacen los monjes. Pero sin embargo, muchos sí logran acuñar gran cantidad de riquezas, que eso también al final del día no es bien visto por la gente. A nivel social, los monasterios fueron grandes centros sociales, lugares de paso de la gente que iba caminando, pasaba a los monasterios, ahí dormían o comían. Se convirtieron hasta en hospitales, incluso cuando habían guerras o en refugios, ¿verdad? Entonces realmente los conventos a nivel social jugaron un papel muy importante durante este periodo y durante esta etapa también va a surgir esta idea de la educación escolástica. Y la escolástica es esta manera de tratar de interpretar la filosofía cristiana a partir de la ayuda de la filosofía clásica griega. Y voy a ser clara aquí porque tal vez ustedes no me van a entender bien. La filosofía clásica griega es más basada en la razón, más que en la fe. ¿Okay? En lo racional, en lo tangible, en lo comprobable, en una visión más científica. Mientras que la filosofía cristiana era una filosofía basada en la fe. Entonces en algún momento estuvieron muy separadas porque si yo entremezclo la razón con la fe, a veces no son tan compatibles. Generalmente quienes basan todo su conocimiento en la racionalidad no son creyentes. ¿Por qué? Porque no encuentran en la fe algo a lo cual puedan creer. Si no es tangible, si yo no lo puedo ver, si no lo puedo comprobar, ¿cómo quieren que yo lo crea? ¿Verdad? Entonces siempre estuvo como separada. Sin embargo, al final Santo Tomás de Aquino agrupa algunas ideas griegas de la filosofía clásica para tratar de explicar filosofía cristiana, ¿verdad? Entonces escribe, por ejemplo, las 5 vías para conocer la existencia de Dios, que están basadas en principios aristotélicos sobre el conocimiento. Y Aristóteles era un filósofo griego
que basaba su filosofía en la filosofía clásica griega, pero que al final Santo Tomás lo utiliza para tratar de dar explicaciones meramente de la fe. Sin embargo, pues no todo es como que, sí, ya quedaron iguales, no. Siempre la filosofía clásica quedó relegada ante la filosofía cristiana, pero se da esta mezcla interesante que va a ser uno de los primeros métodos de enseñanza que se van a utilizar en las grandes universidades como Oxford, Cambridge, que se van a desarrollar en Europa y que principalmente basaban su educación en esta visión escolástica. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los musulmanes? Los musulmanes son las personas que practican el Islam. Ok, si usted una persona se la topa en la calle y le dice que yo soy musulmana, automáticamente usted sabe que esa persona practica el Islam. O sea, es practicante de la religión islámica. Ahora bien, existen varias derivaciones del Islam, al igual que el catolicismo, al igual que en el cristianismo, pero ya las vamos a ver más adelante. Ahora, la religión surge en la península arábiga. Acuérdense que el cristianismo surge en la región de Levante. ¿Ok? Ahora, el Islam va a surgir en la península arábiga. Y que es principalmente, ¿se acuerdan quiénes eran los árabes? Sí, los que habían nacido en la península arábiga. ¿Ok? Entonces vamos a ver si entendemos. El Islam surge en la península arábiga. La península arábiga es el lugar en donde viven los árabes. Entonces, los árabes son musulmanes, no siempre, ¿ok? Sí van a ser en su gran mayoría los árabes musulmanes porque la religión surge en su territorio, más pueden existir musulmanes que sean cristianos, pueden existir árabes que sean cristianos o que practiquen otro tipo de religión. O sea, es decir, ser árabe no es sinónimo de ser musulmán. Pero sí, su gran mayoría son musulmanes porque es ahí en donde surge esa religión y por lo tanto pues va a ser la más practicada, como nosotros practicamos en nuestra mayoría el cristianismo. ¿Ok? Eran monoteístas también, es decir, solamente tienen un Dios, Alá. Para nosotros Dios es Dios. También utilizamos el término Jehová para referirnos a Dios, pero para los musulmanes se llama Alá. Su libro sagrado es el Corán, lo que para nosotros es la Biblia, para ellos es el Corán. Este libro sagrado, el Corán, fue una visión que hace, el profeta es Mahoma. Resulta que Mahoma se va a hacer oración y se le presenta el arcángel Gabriel y le dicta todas son como oraciones o frases que deben de ser escritas en el libro del Corán, que Dios envía o ilumina a Mahoma para que lo escriba y por lo tanto ese libro sagrado lo escribe Mahoma a través de la iluminación del arcángel Gabriel. Vean qué interesante, el arcángel Gabriel es el mismo arcángel que se le aparece a María y le anuncia que va a ser madre de un hijo llamado Jesús, que ella había concebido un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, el mismo arcángel que se le presenta a María es el mismo arcángel que se le presenta a Mahoma y le dicta el Corán. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean o vayan viendo que al final del día hay cosas o elementos que se relacionan, ¿verdad?, entre el cristianismo y el Islam. Surge en el siglo VII, más o menos en el año 600. Esto es interesante. Va a surgir primero el cristianismo que el Islam. Mahoma conoce el cristianismo. Él ha escuchado hablar del cristianismo antes de que él viva el proceso de que se le presenta al arcángel Gabriel y él logra escribir este libro, ¿verdad? Pero ya el cristianismo existía antes que el Islam. Ok, antes de entrar en el tema de las cruzadas, entonces vamos a hablar un poquito más sobre el Islam. Vamos a ubicarnos en la página número 27, ¿verdad? Aquí nada más voy a hacer algunos elementos o mencionar algunos elementos históricos. En el 570 después de Cristo nace Mahoma, ¿ok? Que es el fundador del Islam y su máximo profeta.
A pesar de las diferencias que hay, que separan los cristianos de los musulmanes, en realidad las dos religiones tienen grandes nexos. Okay, dicen que Mahoma nace en la ciudad de la Meca. La ciudad de la Meca es un lugar en donde hay un meteorito que cayó del cielo, una piedra negra, que es un meteorito, a la cual muchas personas llegaban a visitar y a meditar en él, llevando ofrendas a los administradores de este santuario. Por eso hasta el día de hoy los musulmanes tienen la tradición de visitar la Meca, ¿verdad? Una vez al año, la verdad no recuerdo el día, con exactitud. Ellos visitan la Meca, le dan vueltas a la Meca y demás. Es una tradición meramente musulmana, como nosotros tenemos nuestra tradición, qué sé yo, de ir a caminar hasta donde la Basílica de los Ángeles, etcétera. Ellos también tienen sus tradiciones. Entonces, Mahoma nace en la Meca, ¿verdad? Él escucha la doctrina cristiana gracias a muchas personas, peregrinos que vienen a la Meca, que vienen a visitar la Meca y que hablan sobre Abraham y sobre Jesús. Entonces ya él conocía sobre la cristiandad. De hecho es muy interesante porque dentro de la religión musulmana, Noé, Abraham, Moisés y el mismo Jesús son considerados profetas, al igual que Mahoma, quienes junto a Mahoma son los 5 profetas mayores. Entonces, los 5 profetas mayores de Dios, según el Islam, son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Es decir, para el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, pero para el Islam, Jesús es un profeta, al igual que Mahoma. Es decir, que no existe un Hijo de Dios en tierra, sino que solamente son profetas, que son personas que Dios envió a la tierra para que difundieran la fe. ¿Ok? Entonces vean qué interesante, o para que hablaran de él. Pero vean qué interesante porque al final del día vamos a encontrar en el Islam algunos elementos interesantes del cristianismo, pero que son interpretados de una manera diferente. Ahora bien, Mahoma va a ser el profeta más importante, y cuando este tiene 40 años, mientras meditaba en una cueva, se le aparece el arcángel Gabriel, el mismo arcángel que se le aparece a María, y le transmite la religión musulmana, la cual remite aún hoy: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. O sea, es una frase, ¿verdad?, que se utiliza muchísimo en el Islam, que es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Además de esta máxima, le transmitió 6.232 versos que convertirían al Corán en el libro sagrado de los musulmanes. Ok, entonces vean que nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen el Corán. Ahora, a partir de ese momento, Mahoma se dedicó a propagar la nueva fe en los pueblos árabes. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta nueva fe no cayó muy bien en las personas que cuidaban la piedra negra de la Meca, y decidieron expulsar a Mahoma, y huye de la Meca hacia la Medina, o sea, a la ciudad de la Medina. ¿Okay? Entonces, para los musulmanes, esa migración o ese huir de Mahoma, de la Meca a la Medina, lo convierten en el año 0. Es decir, a partir de ese momento surge su religión, y es como el año de referencia para la existencia de el Islam, que va a ser en el 622 después de Cristo. ¿Ok? En el 632 muere Mahoma, y por lo tanto queda o sea, como sucesores de Mahoma 4 califas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que al principio, cuando hablamos de unos elementos al principio, decíamos califato era un territorio gobernado por un califa? Ok, aquí están los califas. Resulta que cuando Mahoma muere, quedan 4 califas que son los encargados de seguir difundiendo el Islam por todo el territorio. Estos califas van a ser Abu Bakr, Umar, Uthman y Príncipe Ali. Este último, el Príncipe Ali, fue asesinado, y se les negó a sus hijos el poder ser líderes del califato. Es decir, el Príncipe Ali tenía un califato, que era un territorio gobernado por un califa. Todos los califas tenían un califato.
Ok, cuando Ali muere, no se le permite a sus hijos asumir el poder del califato o el derecho de ser líderes del califato, y por lo tanto todas las personas que seguían al califato de Ali deciden separarse, ¿verdad? Crear una rama nueva, se separan de los demás califas y crean lo que vamos a llamar en el Islam como los chiitas. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que tengamos claro qué son chiitas. ¿Por qué? Porque los chiitas son las personas que practican el Islam, pero que se separaron después de la muerte de Ali, que eran los seguidores de Ali, del califa Ali, y que deciden separarse. A todos los demás, a los que siguen los demás califatos, se les va a denominar sunitas. ¿Ok? Entonces, vean que tenemos dos tipos de, ya al igual que el cristianismo, que tenemos el católico ortodoxo, que el católico apostólico y romano, y tenemos los cristianos protestantes. En el Islam vamos a tener dos denominaciones, ¿verdad? Que son los chiitas y los sunitas. ¿Okay? Los chiitas son poca población. Estamos hablando que de un 100%, un 10% son chiitas y un 90% son sunitas, que son la mayoría. Ahora, vamos a ver en la página 30, por ejemplo, vamos a tener una imagen en la parte de arriba en donde vamos a ver, por ejemplo, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria, Jordania, Líbano. Esos territorios son en su mayoría islámicos, o sea, son musulmanes, porque practican el Islam. Ahora bien, vamos a encontrar poca población, apenas un 10% de población, que son chiitas, y la gran mayoría son sunitas. ¿Qué es lo que pasa y por qué es importante entender la diferencia entre los chiitas y los sunitas? Bueno, es que resulta que los chiitas tienen una particularidad, y es que además de las 5 máximas dejadas por Mahoma, ¿verdad? Ellos deciden agregar una más que se llama la yihad. Y la yihad viene a tratar, es un concepto que ha tenido muchísimas interpretaciones, siendo la más conocida la Guerra Santa, ¿ok? Entonces ellos lo que dicen es que tienen la obligación de predicar su fe y de tratar de acercar a los infieles, que es un término que se utiliza para decir a las personas que no practican el Islam, a su religión. Entonces ellos lo que quieren es que todas las personas se conviertan al Islam. Sin embargo, lamentablemente algunos grupos, principalmente chiitas, han utilizado el concepto de yihad para justificar actos terroristas, guerras civiles y otros tipos de atentados violentos. Entonces, por eso es que se ha creado esta nube de miedo hacia el Islam, hacia los musulmanes, que de hecho en los aviones pues siempre tienen un trato diferente. Si usted viene de cierto lugar o usted dice ser musulmán, inmediatamente hay una mayor, ¿verdad?, control de dónde vienen. De hecho hay un video que sale en Facebook a cada rato que no me parece nada gracioso, porque es seguir difundiendo un odio hacia un territorio, hacia una población que no tiene nada que ver, que es de un hombre que, así con características de vestimenta musulmanas, sale corriendo con una maleta, tira la maleta y sale corriendo, y todo el mundo corre también porque cree que es una bomba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos grupos chiitas han tenido ataques terroristas, y esto ha creado una nube de miedo alrededor de toda la población. Imagínense, el 90% son sunitas, solamente unos grupos chiitas son los que hacen esto, y sin embargo, pues a toda la población ya ahora la tratamos con miedo. Ahora, el papel de la mujer dentro del Islam. Acordémonos que la mujer, pues nosotros siempre la diferenciamos que porque se tapa, que porque utiliza velos, ¿verdad? Y diferentes lugares. El tipo de velo, cuánto se deben de tapar o no se deben de tapar, depende del lugar.